¿Cómo se encuentran esta mañana? How are you doing this morning? Bien, gracias a Dios. Ya estamos casi terminando el primer mes del año. And we are almost finished with the first month of the year. Y la pregunta viene, ¿cómo están con sus resoluciones de año nuevo? And the question is, how are you with your New Year's resolutions? Ok, más o menos. Algunos apenas van a comenzar, ¿no? Some of you are barely getting started. Algunos se propusieron, ok, este año voy a bajar unos 10 kilos, Maybe this year you said, I'm going to lose like 20 pounds, pero voy a esperar a que pasen los Reyes but I'm going to wait until, the King's Day that they celebrate here. I'm going to wait till that day passes. y después el recalentado. And then I'm going to wait for the leftovers. I finally finish off all my leftovers. Y así han estado durante algunas semanas, pero ya llega febrero y finalmente dicen, ok, febrero, comenzando febrero, ahora sí. And then we get to February, like, all right, February, now I'm going to start. Bueno, esta semana compré un celular nuevo. And this week, Nestor bought a new phone. Y obviamente cambié de número y estuve mandando algunos mensajes a algunas personas diciéndoles que había cambiado de celular. And he got a new phone, and so he was sending out his new number to a lot of people saying, hey, I got a new number. Y alguien me dijo, ¿cómo sé que eres Néstor y cómo sé que no eres un extorsionador? And somebody asked him, how do I know that you're Nestor and you're not somebody that's trying to get something from me? Y varias personas me preguntaron, bueno, ¿cómo sé que eres tú? Especialmente un primo me dijo, dime algo que solamente tú y yo sepamos. And then one of his cousins said, you know what, tell me something that only we know as cousins. Y la verdad no le respondí algo útil. And really, I couldn't give him a clear answer. Le puse, tu segundo nombre es peligro. And he said, your second name is danger. Y me dijo, ok, ya sé que eres tú. And then he said, okay, I know it's you. No le dije ninguna información. I didn't give him any information. Lo único que hice fue bromear. And the only thing was I just joked with him. Y como él me conoce, And as he knows his own cousin, porque él me conoce, él supo entonces que era yo. and his cousin knows Nestor, he knew exactly who he was because of the way he was joking. Incluso aunque no le di una información que fuera útil para él. And even though Nestor didn't give any useful information to prove that he knows who he is, Pero estaba la pregunta, no, ¿cómo sé que eres tú? but the question is, how do you know that it's you? Y vamos a ver unas cosas en la pantalla. El título del mensaje de esta mañana es ¿cómo sabes? And so the title this morning is, how do you know? Hemos comenzado a estudiar las cartas de Juan. We've been going through the book of 1 John. Y uno de los propósitos de Juan es que sepamos, que conozcamos a Dios. One of the purposes of the book of John, or of 1 John, is that we know God. Y Jesús responde esta pregunta. And Jesus responds in this answer. De hecho, Jesús es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es Dios? And actually, Jesus is the answer of how is God. Y Jesús mismo restaura esa relación rota que teníamos con Dios. Jesus restores that broken relationship that we had with God. Así que el tema que Juan ha estado tratando es cómo podemos conocer a Dios. And so this theme that John is going over is, how can we get to know God? Y ahora llega a una parte donde él nos dice cómo podemos saber que conocemos a Dios. And now he's going to get to a part where he said, how do we know that we know God? Así que yo sé que no se lo esperaban, pero esta mañana vamos a tener un examen sorpresa. And so I know you guys weren't expecting it, but this morning we're going to have a pop quiz. Así que saquen sus cuadernos, sus plumas, So take out your notepad and your pens sus acordeones, and your accordions. porque Juan nos va a ayudar a analizar esta pregunta. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo que conozco a Dios? And so we're going to be doing this exam to find out, how do I know that I truly know God? ¿Cómo sé que conozco a Dios? How do I know God? Y la pregunta no es ¿cómo sé que conozco acerca de Dios? Sino ¿cómo sé que conozco a Dios? And the question isn't, how do I know that I know about God, but it's how am I sure that I know personally God? Ahorita estábamos cantando, tú eres fiel. We were just singing, you are faithful. Tú siempre has sido fiel. You have always been faithful. Y tal vez todos los cristianos saben esta información. And maybe all Christians know that information. ¿Lo han leído en la Biblia? They've read it in the Bible. ¿Han escuchado al pastor decirlo? They've heard the pastor say it. ¿Lo han cantado en canciones? They've sang it in songs. Muchos cristianos saben esto acerca de Dios, que Dios es fiel. A lot of Christians know this about Jesus, that he is faithful. Pero solamente algunos conocen la fidelidad de Dios. But only few know the faithfulness of God De primera mano, firsthand, por experiencia. by experience. Porque se han atrevido a obedecerlo,
because they've obeyed him. Se han atrevido a confiar en Él en medio de circunstancias difíciles. They've tried to trust in him in middle of their difficult circumstances. Así que muchos pueden conocer mucho acerca de Dios, pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? And many people can know a lot of things about who God is, but the question is, do you really know God? La pregunta que hace Juan nos va a ayudar a responder, ¿cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios? So the question is, how do we know if we know God? Y tal vez estás pensando, ojalá hubiera venido mi primo para que escuchara este mensaje. And maybe you're thinking, oh, I wish my cousin had come with me so that he can hear this message. O algunas mujeres vi que le pegaron un codazo al esposo, así como que, mira, A lot of the wives are kind of elbowing their husbands like, hey, listen to this. tienes que escuchar esto. But we all need to hear this. Pero esta mañana me gustaría que escucháramos, no para darle el mensaje a otra persona, sino para recibirlo nosotros. And so this morning I want you to take this message, not to give it to somebody else, but to apply it to our own lives. Y saber si en verdad conocemos a Dios. And to find out if we really know God. Juan nos decía, desde la semana pasada, el pastor Mike nos compartía, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. And so John, through the past couple of weeks, we saw Pastor Mike has been showing us that in God there is no light, in God is light, there is no darkness. Así que si conocemos a Dios o estamos conociéndole, en nuestras vidas vamos a ver los efectos de la luz. And so if we are getting to know God, if He is being real in our lives, then we are going to be able to see this light that it refers to. Vamos a ver en nuestra vida los efectos de la presencia de Dios y la voz de Dios. We're going to see the effect of God's light and the effect of God's presence in our lives. Pero también veíamos la semana pasada que hay 3 formas en las que estamos impidiendo que esa luz nos afecte. And so last week we saw 3 ways that we affect that light and we keep it away from us. Y veíamos que el primer punto era que muchas veces ignorábamos los efectos de la luz. And the first point was a lot of times we ignore the effects that the light has in our life. Ignoramos la obra de Dios en nuestras vidas. We ignore the work of God in our lives. Cuando Dios nos revela pecado When God reveals certain sins y nosotros ignoramos que ese pecado está ahí. and we just ignore that sin is there. Otra cosa que hacemos es ignorar nuestras debilidades. Another thing that we do is we ignore our weaknesses. Porque tenemos una naturaleza que tiende a pecar. Because we have a sin nature that goes towards sin. Y había muchas personas, por lo menos en los tiempos de Juan, que afirmaban que ellos ya no pecaban. And there's a lot of people in the time of John and even today that they say that they have no sin in them. Y la tercera forma en que evitamos los efectos de la luz es escondiendo el pecado. Another way that we deflect the effects of the light Escondiendo el pecado. is hiding the sin. En vez de sacar el pecado a la luz, lo escondemos. Instead of pulling the sin out and putting it in the light, we hide it. En vez de confesar a Dios, justificamos nuestro pecado. Instead of confessing to God, we justify our sins. En vez de llamarlo por su nombre, le ponemos un nombre que es menos ofensivo. Instead of calling it by what it is, we put a name on it that's different so that it's less offensive. Y no podemos conocer a Dios si estamos evitando los efectos que produce la presencia de Dios. Otra vez. No podemos conocer a Dios si evitamos la luz de Dios. And we truly can't know God if we ignore these effects that the light has in our life. Si estamos evitando que su obra sea realizada en nosotros. If we're avoiding the work that God wants to do in our hearts. Y déjame decirte, el cristianismo muchas veces no es un cambio instantáneo. And let me tell you, the Christianity a lot of times is not an instant transformation. Pero siempre se caracteriza por un cambio constante. But it should always characterize as being a constant change. Se caracteriza por un cambio constante. That is a constant transformation. Siempre y cuando estemos caminando en la luz. Always when we are walking in the light. Porque cuando estamos caminando en la luz, todo lo que la luz revela, lo que somos en realidad. All that when we're walking in the light, the light reveals who we truly are. Así que caminar en la luz nos produce en nosotros un cambio constante en nuestras vidas. And so walking in the light produces a constant change in our lives. Y lo que hoy vamos a ver, vamos a comenzar en los versículos 3 y 4 de Primera de Juan capítulo 2. And so today we're going to be looking at 1 John chapter 2 with verses 3 and 4. Y vamos a comenzar con nuestro examen. ¿Cómo sabemos que verdaderamente conocemos a Dios? And so we're going to be looking at this pop quiz. How do we know that we truly know God? Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios,
pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. And so we see in verse 3 and 4, 1 John chapter 2, verse 3 and 4, and we can be sure that we know him if we obey his commandments. For if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. Juan dice la misma cosa de dos maneras diferentes. So John says the same thing in two different ways. El primer enunciado está formulado en forma positiva And the first half is in a positive light, in a positive form. y el segundo enunciado está formulado de forma negativa. And the second half, it's a negative. Lo primero dice, sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. The first one says we know God if we obey his commandments. Y luego dice, si alguien dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, entonces es un mentiroso. And then it says if I claim I know God but I don't obey his commandments, then I'm a liar. Entonces, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? So how are we sure that we know God? Y para Juan hay una diferencia entre lo que significa tener una relación con Dios y tener comunión con Dios. And so here John is making a difference between having a relationship with God and having fellowship with God. Y me gustaría, para propósitos de este mensaje, hacer una diferencia entre estas dos palabras que vamos a estar utilizando. And so to make this message clear, we want to make a difference between having a relationship and having fellowship. Porque podemos tener una relación con Dios, Because we can have a relationship with God. pero no necesariamente significa que estamos teniendo comunión con Dios. It doesn't necessarily mean that we're having fellowship with him. Y la respuesta o la pregunta que está haciendo Juan de cómo podemos saber que conocemos a Dios tiene más que ver con esta parte de la comunión que con la parte de la relación. And this answer that John is giving us of how we can be sure we know him has more to do with our fellowship than it does with our Y relationship. quiero preguntar, ¿cuántos tienen una relación con Dios? I want to ask, how many of you have a relationship with God? ¿Cuántos han creído en Jesús? How many believe in Jesus? Porque de hecho la primera parte de este capítulo nos dice que Jesús, nuestro abogado, nos ha puesto en una relación correcta con Dios. And the first couple verses of this chapter we saw last week that Jesus is our lawyer that goes before us. Pero Juan se está refiriendo aquí acerca de nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con Dios. And now John is kind of getting in deeper and he's talking more about our fellowship with God, about our intimacy with the Lord. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué esta pregunta de conocer a Dios es tan importante? And so we're asking, why is it so important that we know the answer to this question? ¿Por qué me debería importar a mí saber si en verdad conozco a Dios o no? Why is it so important for me to know if I know God? Y una de las cosas que Juan dice, porque dice ahí en el versículo 4, si alguien afirma yo conozco a Dios, lo que significa que hay personas que piensan que conocen a Dios, pero no es así. And so we see in verse 4 that there's certain people that say, I know God. That means they believe it with all their heart that they know God, but in reality that's not true. Y muchas veces podemos estarnos engañándonos a nosotros mismos. And a lot of times we can be deceiving ourselves. Porque podemos decir, yo conozco a Dios. Because we can say, I know God. Pero Juan está aquí ayudándonos a ver si en verdad lo conocemos. But John is here helping us to be sure that we truly know him. Porque muchos de nosotros conocemos lo suficiente de Dios para pensar que lo conocemos todo. Because a lot of us know enough about God to think that we truly know him. Sabemos mucha información de Dios y pensamos que eso significa conocerle. And we know so much information about God, and we think that's what it truly means to know who he is. Y quiero preguntarles si ustedes conocen a esta persona. I want to ask you, how many of you know who this guy is? ¿Cuántos lo conocen? How many of you know him? Yo creo que ahorita más, por recientemente salió una serie, ¿no? And I know a lot of you have probably seen the TV series. ¿Cómo se llama? ¿Dónde nació Luis Miguel? Where was Luis Miguel born? ¿Cómo se llamaba su papá? Who was his father? Luisito Rey, ¿no? Todos los conocen por la serie, ¿no? Venga, Mickey. ¿Alguien sabe algún nombre de alguna de sus canciones? Does anybody know one of his songs? ¿Eh? ¿Culpable o no? Voy a invitar al grupo de alabanza que pase. Pero, ok, sabemos mucha información acerca de él. So we know a lot of information about who he is. Y si has visto la serie, a lo mejor puedes pensar que ya conoces su vida completa. And if you've seen the TV show, then you might know that you know a lot about his life.
Pero el hecho de que sepamos información acerca de su vida no significa que lo conocemos. And the fact that we know a lot of information about who he is doesn't mean that we truly know him. Es lo mismo con Dios. It's the same thing with God. El hecho de que sepamos mucha información acerca de Dios no significa que lo conocemos. Just because we know a lot about who God is doesn't mean that we truly know who he is. Porque el hecho de saber algo de alguien, Because the fact that we know something about someone, incluso el hecho de tener una relación con alguien, no significa necesariamente que lo conoces. and the fact that you even have a relationship with that person doesn't mean you are truly knowing that person. El hecho de tener una relación con alguien no significa necesariamente que estás teniendo intimidad o comunión con esa persona. Just because you have a relationship with that person doesn't mean you are being intimate with that person. Aquellas personas que están casadas, So for whoever you guys that are married here, que viven en la misma casa, that you live in the same house, que tienen un papel que dice que están casados, they have a paper that says that they are married, tienen un anillo en sus manos, they have a ring on their hand, ustedes saben you guys know. que el hecho de tener todas estas cosas no significa que automáticamente tienen intimidad. Just because you have all those things doesn't necessarily mean that you have intimacy. No significa que como esposos están teniendo comunión. Just because you have those things doesn't mean that you're having that fellowship with your spouse. Porque estas cosas no producen la comunión. Because those things don't produce fellowship. Son la evidencia de una relación, That's the evidence of a relationship, pero la comunión tiene que ser algo que busques. but the fellowship has to be something that you look for. La intimidad es algo que practicas. The intimacy is something that you practice. Y esta es lo que Juan está tratando de ayudarnos a comprender. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios de esta manera? And that's what John is trying to get across, that we want to know if we're sure we know who God is. Y quiero definirlo a lo que me refiero con comunión. Y ahí está. And he's going to define what he means by communion or fellowship. Es una comunión y una dependencia constante e ininterrumpida con Dios. Fellowship is a communication and dependence that is constant and uninterrupted with God. Y vamos a ir a verlo más profunda, vamos a ir viéndolo más profundamente mientras avancemos. And we're going to see it deeper and deeper as we continue on. Ok, una vez más, ¿por qué el hecho de conocer a Dios es importante para mí? And so, again, why is it important to me that I'm sure I know God? ¿Por qué es importante saber que conozco a Dios? Why is it important that I'm sure I know Him? Y muchas veces he mencionado esto, A lot of times we mention this que Dios siempre está buscando llevar su relación con nosotros al siguiente nivel. because God is always looking and seeking to take our relationship to the next level. Y cuando me digo el siguiente nivel me refiero a esto. And when I say it's the next level, I refer to this. Una comunión, una amistad donde en verdad podamos conocer quién es Él. A fellowship and a friendship that is, we can truly know who He is. Porque Dios no se conforma simplemente con tener una relación. Because God doesn't really just want to conform to just having a regular relationship. Él quiere esta intimidad con nosotros. He wants that intimacy with us. Y quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 3 versículos del 19 al 20. And we're going to go over to Revelation chapter 3, 19 through 20. Apocalipsis 3, 19 al 20. Revelation chapter 3, 19 through 20. Dice así: Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y sanaremos juntos como amigos. Revelation 3, 19 through 20 says this: I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Y debemos estar de acuerdo que muchas veces esta es la situación. We need to be in agreement that a lot of times this is the situation. Muchas veces nuestra relación con Dios es vista en la Biblia como un matrimonio. A lot of times in the Bible we see the relationship with God as a marriage. Y muchas veces este es el escenario. And a lot of times this is the scene. En este escenario, ¿quién está siendo indiferente? And in this scene, who's the one that's being indifferent? Yo, Us. nosotros. We are. ¿Y quién es el que está procurando llevar la relación al siguiente nivel? And who is the one that's trying to push the relationship to the next level? ¿Quién está tocando la puerta? Who's the one knocking on the ¿Quién door? está llamando? Who's calling? Dios. God.
Y Dios, hermanos, quiere una relación con nosotros, quiere una comunión con nosotros. Because God wants a relationship with us. God wants a fellowship with us. Esta parte que dice, y yo entraré y cenaremos juntos como amigos, habla de esta parte de una intimidad profunda. And so that part that speaks of that he will come in and they will share a meal together as friends, it's talking about intimacy and a close relationship. Una de las cosas más trágicas que podemos vivir en una relación, One of the most tragic things that you can see in a relationship, y yo sé que muchos de ustedes no me dejarán mentir, and a lot of times you won't let me lie, una de las cosas más trágicas es tener una relación donde no hay comunión. and one of the most tragic things that can happen in a relationship is to have a relationship where there really is no fellowship. Tener una relación con alguien y que no hay intimidad, To have a relationship with somebody but there is no intimacy, como si algo se estuviera perdiendo. like something you're losing something. Y muchas veces pasa en las relaciones personales. And that happens so often in our personal relationships. Cuando hay una relación y hace falta intimidad y comunión, muchas veces la relación incluso se rompe. And many times in these relationships that we have, if there's no intimacy, that relationship eventually will break. Y eso no va, aunque eso no va a pasar en nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios no se va a romper. And although that doesn't happen with our relationship with God, our relationship with God is not just going to break and finish. Pero vamos a estar viviendo una vida como si la relación estuviera rota. But we were going to be living our lives as if our relationship with God would be broken. Una de las cosas, una de las razones más importantes de por qué esta pregunta es importante, And one of the reasons why this question is so important, ¿por qué es tan importante saber si conocemos a Dios? why is it so important that we're sure we know God? ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Why is it so important to know God? Es porque si no estás haciendo esto, te estás perdiendo a Dios. Because if you're losing this, then you're losing God. Sabemos que Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios. We know that Jesus came to earth to restore our relationship with the Lord. Vino a conectarnos con el Padre. He came to connect us with the Father. Y Cristo no vino a restaurar nuestra relación con Dios solamente para que disfrutemos de lo que Dios nos puede dar. And Jesus didn't come and restore our relationship just so we can enjoy what Jesus has given us. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios para que podamos disfrutar a Dios. He came and restored our relationship with God so that we can enjoy God, Para que podamos tener a Dios. so that we can have God in our lives. Así que vamos a avanzar en este examen y vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. And so we're going to continue on in 1 John 2, verse 5. Primera de Juan 2:5 dice así: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. 1 John chapter 2 verse 5 says, "But those who obey God's word truly show how completely they love him. That is how we know we are living in him." Y Juan sabe esto porque Jesús lo dijo en Juan 14:21. And John knows this because Jesus said this in John 14:21. En Juan 14:21 Jesús dijo: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. In John 14:21 it says, "Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them." Así que tanto Juan como Jesús nos dicen: la evidencia de que alguien me conoce es que guarda mis mandamientos. And so as John says in John says this, that the person that loves me, there's evidence of that they love me is that they obey my commandments. La evidencia de que alguien me ama es que guarda mis mandamientos. The evidence that someone loves me is that they obey my commandments. Y quiero hacer una pregunta: I want to ask a question. ¿qué es lo que motiva nuestra obediencia? What is that motivates our obedience? Si es que estamos siendo obedientes. As if we're being obedient. ¿Qué es lo que motiva nuestra obediencia? What motivates our obedience? Cuando Dios nos pide hacer algo, When God asks us to do something, piensa esto. Cuando Dios te pide hacer algo, ¿qué es lo que finalmente te motiva a decir: sí, Dios, lo voy a hacer? so when God asks us to do something, what is it at the end that motivates you to say, "Yes, God, I will do it"? Piénsalo. Think about it. Cuando Dios te pide algo, ¿qué es lo que finalmente te motiva a decir: ok, lo voy a hacer?
When God asks you to do something, what motivates you to say, yes, I will do it? ¿O qué te motiva a decir, no, no lo voy a hacer? Or what motivates you to say, no, I won't do it? ¿O qué es lo que pasa en tu corazón que te hace ser indiferente? And what happens to that heart when you decide to be indifferent? Porque a veces pensamos de esta manera. Y vamos a ver un ejemplo en la pantalla. And we're going to see this, another example, and see it in a different way, and we're going to see something on the screen. A veces decimos, ok, Dios, entiendo lo que quieres hacer aquí, por lo tanto, te voy a obedecer. So one of the examples is, okay, God, I understand what you want to do here, so I'm going to obey. A veces decimos, sé que si obedezco a Dios en esto, traerá beneficio para mi vida. A lot of times we say, I know that if I obey God in this, then it'll bring benefit to my life. O a veces decimos, sé que hacerle caso a Dios en esto me evitará problemas o consecuencias. Or sometimes we say, I know that obeying God in this circumstance is going to avoid problems in my life. Y muchas veces todas estas cosas son ciertas. And a lot of times these things are true. Pero ¿qué pasa cuando la instrucción de Dios tal vez no nos da ninguna luz en cuanto a esto? And what happens though when the instruction of God doesn't really give us a light on like these examples do? ¿Qué pasa cuando Dios nos da una instrucción que no entendemos? What happens when God gives us a direction or instruction that we don't understand? ¿Qué pasa cuando Dios nos da una instrucción que no sabemos cuál va a ser el resultado? What happens when God gives us an instruction that we don't know what's going to happen afterwards? Porque muchas veces queremos obedecer a Dios y queremos primero saber hacia dónde nos va a llevar esa decisión. Many times we want to obey God, but we also want to know exactly where this decision is going to take us. ¿Qué pasa cuando Dios nos da una instrucción que parece no ser para beneficio mío ni de mi familia? What happens when God gives us a direction or instruction and it doesn't seem like it's going to have any personal benefit for me or my family? ¿Qué pasa cuando la instrucción que Dios nos da pone en peligro tal vez nuestras finanzas o nuestra estabilidad o nuestro bienestar? What happens when the instruction that God gives me is going to put our finances in struggle and we're going to have to work a little harder? A lo que me refiero es esto, And what I'm referring to is this. que muchas veces queremos obedecer a Dios hasta que hemos entendido todo lo que Él quiere hacer. So many times we want to obey God only when we understand exactly what He's trying to do. Y eso no es amor, And that's not true love. eso no es confianza, That's not trust. eso no es conocer a Dios. That's not knowing God. Queremos tomar nosotros el control de la situación. We want to take the control ourselves. Pero ¿cuándo fue la última vez que dijimos, But when was the last time that we said this? Dios, esta instrucción no tiene sentido para mí, pero lo voy a hacer solamente porque te amo? You say, God, this direction or this instruction makes no sense to me, but I'm going to obey you. Señor, no sé si esta es la mejor decisión para mi bienestar o para mi familia, pero voy a confiar en ti, no porque conozca el resultado, sino porque te conozco a ti. And then, or another way would be saying, God, I know this might not give me my well-being or might seem like it's not the best for my family, but I'm going to trust in you because I know you know what's best for me. ¿O cuándo fue la última vez que dijimos, Señor, esta no es la decisión que yo tomaría, pero tú tienes el control de mi vida? When's the last time that we said that, God, this might not be my decision that I would make, but God, I give you the control over my life? Y pensemos en estas preguntas. And we think in these questions. ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste a Dios de esta manera? When was the last time you obeyed God in this way? No porque entendiste, Not because you understood, no porque Dios te dio el mapa, not because God laid out the whole map for you, sino solamente porque Él lo dijo. but only because He said. Y una pregunta aún más importante. Another important question. ¿Esta actitud es tu actitud por default? Is this your default attitude? ¿Esta es tu actitud automática hacia Dios? Is this your automatic attitude towards God? ¿Es tu vida un cheque en blanco a nombre de Dios? Is your life a blank check given to God? ¿O Dios tiene que justificar cada mandamiento que te da? Or do you ask God to justify every single commandment that He gives you? Y haz esta pregunta en tu vida. Do this question and ask yourself this question. Piensa en lo que Dios en lo último que Dios ha dicho, en lo último que Dios ha estado haciendo en tu vida. What was the last commandment that God gave into your life? Y déjame preguntarte, Let me ask you. ¿tiene Dios que negociar contigo cada vez que te pide algo? Does God have to negotiate with you every single time that He asks you to do something? ¿Tiene Dios que convencerte de que es lo mejor? Does He have to convince you to do what's best? ¿Tiene que convencerte de que es el plan para tu vida? Does He have to convince you that this is the plan for your life?
Cuando conocemos a Dios y cuando lo amamos, esta es nuestra actitud por default. When we know God and when we truly know Him, this is our attitude that should be automatic. Obediencia, Obedience, porque le conocemos. that we know Him. Juan continúa en el versículo 6. And John continues in verse 7. Primera de Juan 2:6. 1 John 2:7. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sorry, verse 6. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. ¿Qué significa que debemos vivir como Jesús vivió? What does that mean that we should live the same way that Jesus did? Significa que debemos dejarnos el cabello largo, la barba, ponernos un manto. It means we have to grow our hair out long and grow our beard out and wear a robe all the time. Significa que tenemos que ir sanando a personas. Does it mean we have to walk through the streets and be healing everybody? No significa necesariamente ninguna de estas It cosas. doesn't mean any of those things. Significa vivir nuestra vida bajo el mismo principio que guió la vida de Jesús. And we have to be living under the same principle that Jesus lived under. Significa tener el mismo corazón, To have the same heart as Jesus. tener la misma actitud. Have the same attitude. Significa amar a Dios como Él lo ama. We have to love God as Jesus loved Him. Y Pablo lo explica de la siguiente manera. And Paul explains it in the following way. Y quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. We're going to be in Philippians 2, verses 3 through 8. Filipenses 2, del 3 al 8. Philippians 2, 3 through 8. Y fíjense lo que dice Pablo. And look what Paul says in the following verses. Porque me gusta la manera, pareciera que Pablo resumiera el corazón de Jesús en este párrafo. And I love how Paul kind of sums up Jesus' heart in this one paragraph. Y mientras estés leyendo esto, And while we're reading this, pregúntate, ask yourself, ¿es este mi corazón? is this how my heart is? ¿Es así como reacciono? Is that how I react? ¿Es como vivo? Is that how I live? ¿Me parezco a Jesús? Do I look like Jesus? Vamos a leer. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. We're in Philippians 2, 3 through 8. It says, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. And when he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Hay por lo menos 4 cosas que nos dice Pablo acerca de Jesús. So there's 4 things here that Paul says to us about who Jesus was. Y no son solamente cosas que Jesús hacía, And that's just things that Jesus did, son cosas que eran parte de su corazón, de su actitud, de su ser. but things that were part of who he was, of his being. Y pregúntate, ¿son estas 4 cosas parte de mí? Are these 4 things part of my life? Si una persona tuviera que describirme, ¿usaría estas palabras? If somebody had to write about me, would they use those same words? Y si quieres hacerlo, puedes preguntarle a alguien que ames mucho y que sepas que va a ser honesto. And if you want to try this, you can ask someone that you dearly love and know that they'll be honest with you to write something about you. Para los esposos, esa es su esposa. About your husband, about your wife. Pregúntale, esposa, esas 4 palabras me describen a mí. So ask your husband or your wife or someone very close to you. These 4 words, do they describe me? Si eres hijo, pregúntale a tus papás, papá, mamá, esas 4 palabras me describen a mí. If you're a son or a daughter, ask your parents, Father, do I look like this? Y esas 4 palabras son amor, humildad, renuncia y obediencia. The 4 words are love, humility, renuncia. Renuncia? Like not thinking of yourself. So love, humility, not thinking of yourself, and obedience.
Sacrifice, renouncing yourself. Entonces, esas 4 palabras nos describen a nosotros porque así vivió Jesús. Are those 4 words describing you? Because that's how Jesus lived. Amor tiene que ver con una vida que no está centrada en nosotros, sino una vida que está centrada en los demás. It has to do with a life that's not centered in ourselves, but centered around the people around us. La humildad tiene que ver con considerar a los otros como mayores que nosotros. And the humility has to do with consider everyone else around us as greater than us. Renuncia tiene que ver con renunciar voluntariamente a nuestros derechos Renouncing ourselves, giving up our own rights por el beneficio de alguien más. so that others may benefit. Y obediencia tiene que cumplir la voluntad de Dios en mi vida. And obedience has to do with obeying the will of God in my life. Y déjenme decirles, en nuestros tiempos, en esta cultura donde vivimos, esto no suena nada atractivo. And let me be honest, in our cultures, in our times nowadays, this is not something that's very attractive. Porque en vez de una vida centrada en otros, nuestro yo siempre quiere ser el centro. Because instead of focusing on other people in our life, our own self wants to be the center of attention. Porque en vez de humildad queremos reconocimiento. Because instead of humility, we want recognition. Queremos ser influencers. We want to be influencers. Que otros tengan una imagen superior de nosotros. That others have a better image than ourselves. Y muchas veces queremos que otros nos vean como más de lo que en realidad somos. We want other people to think that we're better than what we truly are. En vez de renunciar voluntariamente a nuestros derechos, queremos que esos derechos sean respetados siempre. Instead of renouncing our own rights, we want our rights to always be held onto Y antes que los demás. and before anybody else. Y en vez de obedecer a Dios por quien es, queremos obedecerle solo si tiene sentido para nosotros. And instead of obeying God no matter what He commands us to do, we only want to obey Him when it makes sense only to me. Queremos obedecerle solamente cuando tiene beneficio para nosotros. We only want to obey Him when it has personal benefit. Y nos convertimos en personas con las que Dios siempre tiene que estar negociando la obediencia. And we become these people that are always negotiating with God in order for us to obey. Y Juan nos dice, And John tells us, una evidencia de que conoces realmente a Dios y que lo amas es que lo obedeces. and the evidence that you really know God is that you obey Him. Cuando vivimos de esta manera, And when we live in this way, a la manera de Jesús, in Jesus' way, entonces podemos saber que conocemos a Dios, then we can truly know that we're sure we know God, que estamos conociendo a Dios. that we're knowing Him day after day. Y a lo mejor estas 4 cosas no son perfectas todavía en nosotros, And maybe those 4 things aren't perfect in us, pero están presentes but maybe they're present y estamos creciendo. and we're growing, Porque recuerden, el cambio en un cristiano es constante. because a change in a Christian should be constant. Quiero leer Juan capítulo 5, versículo 30. We're going to go over to the book of John, chapter 5, verse 30. Juan 5:30. John 5:30. Estas son palabras de Jesús describiendo su vida. This is words of Jesús describiendo su vida. This is Jesus describing His own life. Jesús dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesus says this in John 5:30, I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore my judgment is just, because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. En ciertas ocasiones Jesús se vio en la necesidad de describir sus motivaciones o sus acciones. A lot of times and through the Gospels, Jesus would write out or tell His motivations and the reasons why He does things. Cuando la gente le preguntaba, ¿por qué haces lo que haces? And a lot of times they asked Him, why do you do what you do? Jesús respondía de esta manera, He responded in this way, porque llevo a cabo la voluntad de Dios y no la mía. because He says, I carry out the will of the one who sent me and not my own. Hermano, ¿estarías dispuesto a vivir una vida haciendo la voluntad de Dios y no la tuya? Brothers and sisters, would you be willing to do only the will of God and getting rid of your own will? ¿Estarías dispuesto a vivir de esta manera? Would you be ready to do this? ¿Estarías dispuesto, y lo voy a poner de esta manera para que suene aún más desafiante, ¿estarías dispuesto a vivir tu vida para Dios y no para ti? Would you be willing to live your life for God and not for you? Ahora déjame preguntarte. Cuando hice esta pregunta, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente?
Now I'm going to ask you, when I made that question, what's the first thing that came to your mind? ¿Cuál fue el primer temor que vino a tu mente? What's the first fear that popped into your head? ¿Cuál fue la primer cosa que te dio miedo perder? What was the first thing that popped into your mind and that you were afraid to lose? ¿Qué fue lo primero que pensaste, a lo mejor tendría que renunciar a esto? What was the first thing that came into your mind and you said, maybe I have to give this up? Porque a lo mejor es un ídolo. Maybe that's your idol. Tal vez es aquello que está compitiendo con Dios. Maybe that's that thing that's competing with God. Tal vez pensaste en todo lo que tendría que cambiar y eso causó un ruido en tu corazón. And maybe you're thinking of all the things that you have to give up, and that causes some noise or some pain in your heart. Y la razón por la cual para muchos es difícil vivir de la manera de Jesús es porque el yo no ha muerto. The reason why it's so difficult for so many people to live the way that Jesus did is because their personal me hasn't died yet. Es porque queremos seguir siendo el rey de nuestra vida. Because we're still the king of our own heart. Queremos tomar nuestras propias decisiones. We want to make our own decisions. Queremos estar en control. We want to be in control. Queremos lo mejor para nosotros. We want what's best for us. Y en nuestra cultura eso es entendible. And in our culture that's understandable. Pero eso no es la manera en la que Jesús vivió. But that's not the way that Jesus lived. Y esa no es la manera en la que Dios espera que nosotros vivamos. And that's not the way that Jesus hopes that we would live. Pero si conocemos a Dios, But if we truly know God, sabemos que Él es digno we know that He is worthy, de que vivamos de esta manera. that He is worthy for us to live this way. Si conoces a Dios, sabes que Él merece tu vida If you know God, then you know that He deserves your life. y que Él la compró a un precio muy alto. And He bought your life with a very high price. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 12:2, That's why Paul says in Romans no lo vamos a leer 12:2, porque yo sé que lo saben. we're not going to read it because I know you know this by memory. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. It says that, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios, porque Dios es bueno, He says, I'm begging you by God's mercy because God is good, que se presenten a sí mismos como sacrificios. that you present yourself as a sacrifice. No vas a morir, You're not going to die. no vas a morir ahí, You're not going to no vas a morir ahí en el altar, You're not going to die on the altar, pero tú ya no vas a vivir para ti, but your life will no longer be your own. vas a vivir para Dios. You're going to live it for God. Eso significa un sacrificio vivo. That's what it means to be a living sacrifice. ¿Cómo vamos hasta aquí con el examen? So how are we going so far with your personal exam? ¿Cómo sabemos si conocemos a Dios? Are we sure that we know God? Si guardamos sus mandamientos. If we obey His commandments. Y Juan no termina, sino que todavía nos dice, vamos a leer primero de Juan capítulo 2 versículos del 7 al 8. And John's not finished, and we're going to see in 1 John 2, 7 through 8. Primera de Juan 2 del 7 al 8. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. So it says, 1 John 2, 7 and 8. Dear friends, I am not writing a new commandment for you. Rather, it is an old one you have heard from the very beginning. This old commandment to love one another is the same message you heard before. Yet it is also new. Jesus lived the truth of this commandment, and you also are living it. For the darkness is disappearing, and the true light is already shining. Juan dice, no les doy, es un mandamiento viejo. And John says this is not a new commandment. Y es un mandamiento viejo porque aparece por primera vez en Levítico. And it's not a new commandment because it appears for the first time in Leviticus. Entonces Juan dice, no es un mandamiento nuevo. It's not a new commandment. Pero también dice, pero sí les doy un mandamiento nuevo. This one's not a new commandment, but I'm going to give you a new commandment. Y es el mismo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué Juan lo pone de diferentes maneras? ¿Por qué viejo y por qué nuevo? And so we can ask, why is he giving an old commandment and then the new commandment? Como decía, es viejo porque aparece en la ley, It's old because it appears in the law, pero es nuevo porque Jesús lo repitió.
And it's new because Jesus repeated, y lo dio a sus discípulos. and he gave it to his command. To his Ámense unos a disciples. otros. Love one another. Y no solamente Jesús lo dio a sus discípulos, sino que Él mismo lo vivió He didn't just give it to his disciples, but he lived it out. y nos dio un ejemplo. And he gave an example. Por lo tanto, ya no solamente tenemos lo que estaba escrito antes, And he says, we don't have what was written before. y ya no solamente tenemos lo que Jesús dijo, We don't only have what was written before and what Jesus said, sino tenemos el ejemplo de su vida. but we have the example of his life. Así que cuando pensamos, ok, tengo que amar a mi prójimo, And so when we think, okay, I have to love my neighbor, cuando pensamos, tengo que amar a mis hermanos, I have to love my brothers, no solamente sé la teoría, it's not just theory, sino sé la práctica. but putting it in practice. Porque Jesús puso un ejemplo Because Jesus placed that example for de us. cómo debemos amar, How we should love. cómo debemos amar a nuestros hermanos. How should we love our friends? Así que Jesús mostró una clase de amor jamás antes visto. And so Jesus gave this class of love that we had never seen before. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Juan está hablando ahora de amar a mis hermanos? And so we can ask, why is John now switching over to loving our neighbors? Recuerden que Juan está respondiendo una pregunta. Remember, John's answering this question. ¿Cómo sabemos, cómo podemos estar seguros de que conocemos a Dios? How am I sure that I know God? Y la primera respuesta que él nos dio, bueno, puedes estar seguro de que conoces a Dios si amas a Dios. The first answer he gave was, how am I sure I know God? If you love God. ¿Y cómo muestras amor a Dios? Guardando sus mandamientos. How are you love God? Obeying his commandments. Ahora Juan responde la segunda parte. ¿Cómo sé que conozco a Dios? Bueno, porque amo a las personas que él ama. And how the second half of this answer is, how am I sure I know I love God? Because I love the people that he loves. Y los papás no me dejarán mentir, And the parents here aren't going to let us lie about this. que sería muy difícil tener una relación con alguien que odia a tus hijos. It'd be really hard to have a relationship with somebody that hates your own kids, wouldn't it? Sería muy difícil tener una relación con alguien que simplemente es indiferente a tus hijos. It would be hard to have a relationship with somebody that's really indifferent and really doesn't care for your own kids. ¿Cuántos están de acuerdo? How many of you are in agreement with that? Ahora, todo lo contrario, sería más fácil tener una relación con alguien que ama a tus hijos. And on the opposite side, it would be really easy to have a relationship with somebody that does love your kids. Recordemos que también Jesús dijo en Juan 13:5 que el amor entre nosotros como cristianos es una evidencia para el mundo de que somos sus discípulos. And we see that in that same idea in John 13:35, that as we love one another, it will prove to the world that we are his disciples. Así que el amor entre nosotros le demuestra al mundo que conocemos a Jesús And so the love between us will show the world that we are disciples of Jesus, y que seguimos a Jesús. that we love him, that we follow him. Y el amor de entre nosotros es un recordatorio de la manera en la que Jesús nos amó. And then the love between ourselves is an example of the love that Jesus gave us. Así que tenemos que preguntarnos, So we have to ask ourselves, ¿qué tan buen trabajo hemos hecho como testigos hacia el mundo? how great of a job have we done for the world, at being an example for the world? ¿Qué tan impactante es para el mundo nuestra manera de amarnos? How impactful is our way of loving being to the world? ¿Qué tan revolucionario para el mundo es la manera del amor en la iglesia? How amazing is our love that it's impacting the world? Porque debería ser de esta manera. Because it could be in this way. No un amor similar a lo que vemos en el mundo. Not a love that we see in the world. No un amor similar al que vemos en las comunidades seculares. Not a love that's similar to the love we see in the secular areas. El amor que debería haber en la iglesia es una calidad de amor que revoluciona el mundo. The love that we see in church should be a love that revolutionizes the way the world sees love. Ahora sabemos que Dios también ama al mundo. We know that God loves the world. Sabemos que Él ama a las personas que aún no creen. He loves the people that still don't believe in him. Jesús incluso dijo que deberíamos amar a nuestros enemigos. And Jesus even said that we should love our enemies. ¿Cómo vamos con eso? How are we doing with that? Vamos a leer primera de Juan capítulo 2 versículos del 9 al 11. We're going to continue on in 1 John 2, 9 through 11. Primera de Juan 2, 9 al 11. Si alguien afirma o dice, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado.
1 John 2, 9 through 11. If anyone claims I am living in the light, but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. And anyone who loves a fellow believer is living in the light and does not cause others to stumble. But anyone who hates a fellow believer is still living and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. Podemos saber mucho acerca de doctrina. We can know a lot about doctrine. Podemos ser profesionales en el ministerio. We can be professionals in the ministry. Podemos ser los mejores comunicadores. We can be the best communicators. Pero la prueba del amor muestra nuestra verdadera condición. But the proof that we love shows in our practice. Y para Juan el amor es tan importante que dice, si no tienes amor por tus hermanos, es como si vivieras en la oscuridad. And so what John is saying is that if you don't love your own believers, it's like you are living in darkness. Y algo que complica aún más las cosas es que a veces somos ciegos que creen que ven. And a lot of times what complicates the things is that we're blinded by the darkness. Viviendo en la huerta, dormimos, ahorita no estamos todos, pero con 6 hombres en el mismo cuarto. And so living at La Huerta, the school, there's about 6 or 7 guys living in one room. Y a veces me levanto en la noche a tomar agua, ya cuando todas las luces están apagadas. And a lot of times he'll get up in the night and he'll go get water and the lights are all turned off. Y casi siempre tengo que pegarle una patada a una silla. And almost always he hits his foot on one of the chairs. Y no es una patada intencional, obviamente, pero siempre me tropiezo con una silla. And it's not something intentional, but he always trips over one of the chairs. Y las sillas son de metal y hacen mucho ruido y todos se despiertan. And all the legs on the chairs are metal and it moves the chair and it makes so much noise and everybody wakes up. Porque todo está oscuro y es muy difícil ver. Because everything's dark and it's hard to see. Cuando caminamos en la oscuridad nos convertimos en un peligro para nuestros hermanos. And so when we walk in darkness, this becomes a danger for our brothers and sisters. Cuando somos personas sin amor, somos una amenaza para otros. When we're people that don't love, we're a threat to the people around us. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces el odio puede manifestarse simplemente como indiferencia. And a lot of times we need to be aware that hate can come up in our hearts just starting with just a little bit of indifference. Por eso Juan dice, el que no ama a su hermano camina en oscuridad y es un tropiezo para sus hermanos. And so that's why he's saying, if you don't love your brothers, you're walking in darkness and you could be a stumble to them. Pero alguien que ama es como alguien que camina en la luz. So somebody that loves is somebody who walks in light. Y no es un tropiezo para otros. They're not going to stumble anyone else. Porque está viviendo como Jesús vivió. Because they're living as Jesus lived. Porque es una persona que se centra en otros. Because there's somebody that's focused on other people. Una persona que siempre está buscando servir a los demás. They're looking to serve the people around them. En vez de buscar ser servido. Instead of looking to be served. Es una persona que trata a otros como mejores que él. It's looking to find people or to serve people and treating them better than themselves. Y no significa que seas una persona con baja autoestima. That doesn't mean you have low self-esteem. Pablo dice, considera a los otros como mejores. But Paul says, consider people better than yourselves. Una persona que ama es una persona que pone las necesidades de otros primero que las de él. Somebody that loves is somebody that putting other people's necessities before their own. Es una persona que es guiada por Dios. There's somebody that is led by God. Y una persona así, And somebody like that, no solamente no es un tropiezo para otros, it's not just a stumble to other people. es una bendición. They're not a stumble to other people, they are a blessing. Piensa en esto. Think about this. ¿Qué cosas cambiarían en nuestra iglesia si fuéramos personas que aman de esta manera? What things in our church would change if we loved like the Bible tells us to love? Pero no solamente algunos. Not just a few changes. No solamente algunas personas. ¿Qué pasaría si todos fuéramos así? And not just a few people loving. If everybody in here loved the way the Bible described. Que en vez de siempre esperar recibir, fuéramos personas que siempre buscan dar algo. Instead of just waiting to be served, that we were people that looked to serve others. ¿Qué pasaría si comenzáramos todos a servir a los demás, servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, buscarnos unos a otros? What happens if we were people that were serving others, looking out for others, seeking to find and greet one another? Yo creo que sería una iglesia diferente. I think this place would be very, very different. Yo creo que ya lo es, I think it already is. pero creo que sería aún más si todos nosotros pudiéramos vivir de esta manera. But I think we can go even a step further and if we truly lived in this way.
Pero nada de esto es posible si no conocemos realmente a Dios. But none of this is possible if we don't truly know God. Y no estoy hablando solamente de tener una relación, And again, I'm not talking about having a relationship, sino de tener una intimidad con Dios. but to have an intimacy with God. Una intimidad constante, Something that's constant, ininterrumpida, uninterrupted, una dependencia, a dependence, una comunicación a communication que produce ese amor en nosotros that produces this love in us, y que produzca esa clase de obediencia que Dios espera de nosotros. and that produces this kind of love that only Jesus can produce in us. Porque déjame decirte, a lo mejor puedes irte de aquí pensando, ok, entonces lo que tengo que ser más obediente para que Dios vea o que los hermanos vean que sí amo a Dios. And so maybe you're thinking, well, okay, I'm going to be more obedient and more loving so that the other people around me can believe that I know God. Pero déjame decirte, la obediencia no produce intimidad. Let me tell you that obedience doesn't produce intimacy. La intimidad produce obediencia. Intimacy produces obedience. El amor no produce intimidad. Love doesn't produce intimacy. La intimidad con Dios produce amor. Intimacy with God produces love. Así que si vas a irte esta mañana con algo que deseas hacer, And so if you're going to leave this morning with something that you desire to apply, yo te invito a que la decisión sea tener una comunión con Dios. I invite you to make that decision to have that fellowship with God, Pasar más tiempo con Dios. to spend more time with God, Hablar más con to Dios. speak more with God, Relacionarte con Él de una manera más profunda. relate with Him in a deeper and deeper way, Depender más de Él. depending more on Him, Que sea la comunión con Dios. that it would be fellowship with Him. Jesús utilizó la imagen de una viña para referirse a esto. And Jesus used the example of a vineyard in talking about this. Y hablaba de la importancia de permanecer en Él. And he talked about the idea of remaining remaining in Him. Mientras permanezcamos conectados a Jesús, el fruto va a ser producido. As we unite with Christ, the fruit will begin to produce. Así que, ¿cómo saliste en el examen? So how did you do on your exam? ¿Conoces a Dios? Do you truly know God? Y si no lo conoces, And if you don't know Him, o si no lo conoces tanto como quisieras, or if you don't know Him deep enough the way you want to, o si no lo conoces tanto como Dios quisiera que le conocieras, or you don't love Him and you don't know Him the way that God wants you to, propone en tu corazón buscarle más, place it in your heart to look and seek for Him more. rendirle más de tu vida, Give up more of your life. confiar más en Él, Trust more in Him. permanecer más en Él. Remain more in Him. Y me gustaría terminar con una invitación, I want to end with an invitation, porque hemos hablado acerca de tener una comunión con Dios, because we've talked about having this fellowship with God. pero no podemos tener una comunión, no podemos tener intimidad con Dios si primero no tenemos una relación con Él. And we can't have an intimacy with God if we first don't have a relationship with Y Him. Juan nos dice que Jesús vino para poder restaurar nuestra relación con Dios, para conectarnos con el Padre. And John talks about how Jesus came to this earth to restore our relationship with God. Así que si tú no has conocido a Dios, So if you don't know Jesus Christ, si nunca has creído en Jesús como tu Salvador, if you've never believed in Jesus Christ as your Lord and Savior, si nunca antes has tomado esta decisión de que Jesús sea aquel que restaure tu relación con Dios, quiero invitarte a hacerlo ahora. if you've never had that opportunity to accept Jesus Christ as your Savior, I want to invite you to do it now. Si estás aquí esta mañana y tú quieres tener una relación con Dios, quieres comenzar una relación con Dios, te invito a que levantes tu mano. And if you're here this morning and you want to start a relationship with God, I want to ask you just to raise your hand. Si tú dices, Jesús, no te conozco, pero quiero conocerte. And you are saying, Jesus, I don't know you, but I want to know you. Quiero conocer a Dios. I want to know God. No solamente quiero conocer información de Él, quiero conocerlo a Él. I don't want to know just information about Him, but I truly want to know Him. ¿A alguien aquí le gustaría tomar esa decisión de creer en Jesús? Is there anybody here that wants to make that decision to know God? Dejar que Él sea quien restaure tu relación con Dios. Is it to let Him restore your life? ¿Nadie? Is there anybody?